hacia una nueva minería. Hace más de 100 años, en la montaña de la región metropolitana, vive Los Bronces. Sabemos que tenemos un rol relevante que cumplir con las comunidades vecinas, sus jóvenes y emprendedores. Es por eso que hemos desarrollado los programas Soy Técnico y Emerge, que han tenido un real impacto en la formación de jóvenes y emprendedores locales en Lo Barnechea, Colina y Tiltil. Escuchemos, dialoguemos, colaboremos. Los Bronces de Anglo American. Avancemos juntos hacia una nueva minería. Son las 12:05 y acá comienza una nueva edición de su programa Danza del Cambio a través de Arrayán FM 106.3 FM para toda la comuna de Lo Barnechea y sus alrededores, Las Condes, Vitacura, Chicureo, Colina, entre otros lugares cercanos también en este día viernes 19 de junio. Un programa muy especial y que vamos a compartir con ustedes. Ya está nuestro conductor Max Vargas, quien está desde Puerto Varas en esta ocasión, hoy con un invitado de lujo para esta jornada. Max, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes acá desde Puerto Varas, está bonito el día, ha corrido algunos vientos, algunas lluvias normales acá, pero estamos bien. Y hoy día tenemos un tremendo invitado, don Jaime Jales. ¿Cómo está, don Jaime? Buenos días. Jaime Ales, sí. No me pronuncie el H. Está en Puerto Varas, donde están mis primos allá. Ah, sí, pues, me imagino que acá hay mucha gente. Sí, me topaba con alguna gente con su apellido. Sí. Don Jaime, ¿cómo está? ¿Bien? Dime, ¿Cómo Jaime pasamos nomás, la pandemia? ¿Pasamos? ¿Ah? Falta Dime, un... Jaime nomás, porque tú tenés más canas que yo, así que... No, yo tengo, hoy día sí. Me veo así, pero tengo 47 años. Hoy día yo... Pero eso es lo que dice tu carnet, pero Don Jaime, ¿cómo lo ha tratado esta pandemia? Pero partamos de ese tema. ¿Cómo ha visto esta pandemia usted a través de su entorno? Bueno, no hay mucha diferencia con lo que cualquiera puede ver, ¿no? Porque yo he estado encerrado desde 16 de marzo. He visto con preocupación, yo tenía una visión menos grave de lo que pasa. Yo quería hacer clase el 16 de marzo y mis alumnos no me dejaron, me dijeron que no, y me dijeron posterguemos esto 2 semanas, en 2 semanas más estamos listos. Una alumna me dijo vamos a estar por lo menos hasta agosto. Yo le dije, estáis loca. Y así estamos. Vamos en junio ya. Vamos. Octubre. Yo creo que vamos a estar hasta octubre. Bueno, no sé, pero entonces te quiero decir, esta cosa, así me ha tratado a mí, yo me he ido sorprendiendo cada día, vivo solo, estoy completamente solo, no he visto a nadie. Como le decía yo el otro día a un amigo, no he tocado carne humana desde el 14 de marzo, el 15 de marzo. O sea, estoy completamente solo y con contacto con mis hijas y con mi hijo y con mi ex señora y la mujer con la que me relaciono ahora y que amo ahora, en fin, así, viviendo así. Pero su contacto telefónico, WhatsApp, no hablo con casi nadie más, algunos parientes, muy poco, y ninguna otra cosa. Ahí llegó Simón. Entonces, y así prácticamente en eso nada más, haciendo clases, hago muchas clases por internet. He tenido que adaptarme a esto del internet, a mí no me entusiasma. Me cuesta mucho, me es muy difícil, yo no manejo el inglés, entonces todas estas cosas, el programa que ustedes me mandaron ahora está todo en inglés, yo no entendía nada de lo que había que hacer, finalmente por achunte le fui apretando botones hasta que logré conectarme. Entonces, es todo eso, y no entiendo además el lenguaje del internet, el lenguaje computacional tiene una manera de estructurar el pensamiento que no es la mía. Entonces, ahí yo tomo, pero lo he podido hacer. Hago clases, hago lectura de tarot y hago regresiones, todo por internet. Y yo me he hecho muchas regresiones en mi vida. ¿Ah? Yo me he hecho muchas regresiones en mi vida. Ah, no me digas con quién, oye. Yo me hice una regresión con Alejandra Romero, que hace una regresión estilo Karura, que es una regresión que hacen los tibetanos. Es una regresión bien específica que yo me hice por un tema puntual en mi vida que me sucedió.
y me hice con otra persona también que lo aprendió en el Tíbet. Es es una meditación a la larga, porque una regresión para mí es una meditación, pero fue muy potente, la cual me alivió mucho de muchas cosas que yo tenía de mis vidas pasadas, yo creo en mis vidas pasadas, por lo tanto me alivió muchos temas que yo tenía pendientes que solucionar y hoy día la veo de otra manera. Por eso, digamos, me llegó a mí y gracias a eso soy la persona que soy hoy día. Un cambio muy fuerte que tuve en mi vida y eso me aprendí a mirar las cosas de otra manera. Sí, muy bueno. La gente que lo pueda hacer y si usted lo está haciendo y la gente que realmente respeta esto, espectacular. Yo lo Claro, recomiendo. yo lo hago también para hacer cosas específicas. Algo pasó Sí, aquí. sí, yo lo Algo escucho. pasó. Ahí Lo sí, ya. escuchamos. Ya, entonces te decía que la regresión que yo hago son regresiones terapéuticas. O sea, no hago turismo esotérico. La persona quiere sanar algo de sí mismo, bueno, trabajamos regresión, si no, no. Esa Ya. es la idea. Ahora se lo incorporó Simón Engel. Hola Simón, ¿cómo estáis? Hola, ¿viene usted? ¿Estamos al aire o estamos conversando todavía? Estamos al aire, ya partimos a las 12:05. Estamos al aire. Yo estaba calladito pensando que todavía era como la previa, compadre. No, Ya, estamos acá desde Santiago. enchúfate. Así que yo me estoy tomando un cafecito porque me dio un poco de frío y entré a tomarme un café. Ya, ¿Cómo Simón. estás, Jaime? Mucho gusto. Un gusto grande. Yo he escuchado mucho hablar de ti. Yo también de ti a través de tu hija, que es un amor. Ha sido muy amorosa vez- conmigo siempre. Yo a través de tu padre, que es mi amigo. Para que veas que yo no hablo tanto con mi padre, hablo más con tu hija. No, nunca tanto. Sí. No, pero con tu hija hemos hablado más de ti. Sí. Sí, pues de hecho yo te conocí en la época de Embrujadas, o Embrujadas, no me acuerdo cómo se llama, Embrujadas, ¿no? Claro. Con la Tati Pena. De ahí, como yo era más chico ahí, Embrujadas parece que era, no me acuerdo cómo se llama ese programa. Sí. Brujada. Ahí era bien choro ese programa, pues desde ahí que te sigo. Era muy bueno el programa y yo lamenté que se hubiera desaparecido porque era un programa muy interesante. Es que estaba muy adelantado para su época, era otro Chile. Claro. Era otro Chile. Claro. No, Después he tenido programas muy malos, además porque el programa psíquico no me gustó nada a mí. Yo estuve en ese programa, pero no me gustó. Sí. Pero claro. Porque se le da una connotación más amarillista a todo este tema que no es la idea. Pues. Claro. En cambio, con Embrujar era un programa de profundidad. Entrevistamos personajes, oye, muy significativos de la época, del momento, personajes desde la farándula hasta la política. Recuerdo que entrevistamos a Evelyn Matei, a Sergio Guzmán, que era el actor Sergio Guzmán, que había sido uno de los presos del Frente Manuel Rodríguez. Entrevistamos a esta actriz Rosa, la de la Negra Esther, se me olvidó el apellido. También, y que en esa época, sí, pues en esa época está en plena boga ella, pues con el tema de la Negra Esther, pues estaban súper arriba, eran conocidos ahí, pues. Sí, no, pero la Rosa es muy buena y todo lo demás. En esa época no estaba con la Negra Esther, estaba con otra cosa que habían hecho. Entonces, toda esa gente que nosotros fuimos a Julio Martínez, a Mario Francisco también, sí, pues. Claro, a este gordito, a Cáceres, etcétera. Nosotros lo fuimos y nos metíamos en profundidad. Cáceres lloraba en pantalla ahí desesperado por las cosas que íbamos viendo, ¿no? Y que era importante, ¿no? Que se diera cuenta. Esa vez nosotros le dijimos, por ejemplo, que sería muy bueno que él asumiera su verdadera dimensión en la sexualidad, porque él no se había reconocido homosexual todavía. Pero imagínate, además, en esa época que todavía era muy tabú el tema, pues. Pero en esa época, y se lo dijimos ahí, y entonces le explicamos la cosa, porque él tenía, pues, si él asumía eso, iba a ser más fácil. Y le hablamos de que le venía una relación con una mujer, pero que él tenía que pensar que eso era transitorio. Todo eso se lo dijimos. Y ahí fue, pues. De hecho, yo creo que fue subvalorado ese programa. Como te digo, fue muy adelantado para su época. Hoy día tendría otra connotación. Exactamente. Pero bueno, oye, hoy día, entremos en materia, eso. Radio. ¿Ah? Podíamos hacer con el canal de la radio, podíamos hacer
digamos, algo similar a ese programa y empezar a invitar a gente que realmente quisiera participar con uno en este tema, porque hoy día ya no es tan tabú, hoy día ya es normal este tema, sí, y la gente hoy día está más dispuesta a sanarse espiritualmente, que eso es lo que uno quiere, sanarse espiritualmente y no por una capa, digamos, que el cuerpo y la carne humana. O sea, hoy día el espíritu... Igual ahí los choros de ese programa eran los componentes, pues la Tati Pena era única, para mí era buenísima ella, también debería haber seguido en la tele, y ustedes dos también con mi papá, eran como los ingredientes del programa los que lo hacían. Nosotros no podríamos recrearlo, la Tati Pena tiene otro carisma. Claro, estaba la Cuca González y la Loreto Valenzuela también. Sí, de veras, se me habían olvidado ellas dos. Claro, que eran muy buenas las dos. La Loreto Valenzuela súper chora, sí. Pues. Sí, salvaje. Además estaba muy de moda la Loreto en esa época porque ella tenía varias teleseries en pantalla. Sí, y además era como distinta porque decía las cosas más, también era más adelantada para su época, decía las cosas más de frente, era como más progre, por decirlo de alguna manera, que el resto, entonces era bien chora la mezcla que se formaba ahí. Sí, no, era muy bueno. Ya, pero tú decías, Jaime, en materia, sí, pues, conversemos. Estamos en la materia. Conversemos de lo que está pasando en el mundo. Cuéntanos un poco si tú a través del tarot o a través de alguna otra disciplina pudiste ver algo de lo que se venía o si no, si has podido ahora en estos tiempos de cuarentena ver qué onda con el mundo, para dónde vamos, si vamos a aprender algo de toda esta crisis, si vienen muchas crisis más, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que nos va a mostrar el coronavirus, mucho más allá de las noticias y de la parte trágica, como cuál es la parte profunda y espiritual de todo esto. No sé si has podido hacer algún análisis. He hecho análisis, claro, pero no uso el tarot para eso, ni los oráculos, porque creo que sería abusar de algo que ya sabemos. Mira, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo lo siguiente. El mundo lleva 72 años avanzando en un territorio completamente nuevo para los últimos 15.000 años. Que el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Y eso el mundo lo está viviendo independientemente de lo que hagan los que manejan el poder o los que manejan independientemente del orden mundial. Claro, porque eso se está moviendo cósmicamente. Y el anticipo y el anuncio es que lo que viene, ¿no es cierto? Y esto ya lo hablaron hace muchos años, de verdad lo hablaron los sumerios, pero no nos dejemos los sumerios tranquilos y veamos a ver para dónde, porque de repente me salgo como de la pantalla. No sé cómo es la cosa, para allá. Ya a mí me pasa lo mismo, yo todo el rato estoy así. Es muy estrecha la columna. Oye, bueno, entonces, el punto es este, que hemos vivido una era, los 2000 años precedentes, donde lo central ha sido el dolor, el sufrimiento y la justificación de la guerra a partir de una presunta religiosidad o trascendencia, donde la guerra se justifica desde ahí. Es una cosa. Por lo tanto, ese tema de todos estos años, el tema que comienza a cambiar porque lo que se anuncia, la era de Acuario es una era de espiritualidad, de amor, de desarrollo del pensamiento distinto, de las relaciones horizontales, como llamo yo. Las relaciones horizontales, o sea, la posibilidad de, entre nosotros, relacionarnos como iguales, no marcando la diferencia de cada uno, por supuesto, pero saber que nosotros no tenemos relaciones de dominio, ¿no es cierto? Que no dominamos unos a otros, que no debemos dominar. Ese es el mundo que viene. Que mi Dios no es mejor que el tuyo, que mi billetera por tener más plata no es mejor que la tuya, que mi color de piel no me hace mejor ser humano, y es un mundo que vamos a construir, que es el mundo que yo digo de la participación, donde el debate entre el individualismo y el colectivismo, que era el gran debate que culminó en el siglo XX entre el capitalismo liberal y el capitalismo de Estado de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Porque el capitalismo en el fondo era lo mismo,
¿no es cierto? Porque Sí, el socialismo, disfrazado. eso no tuvo nada de socialismo, no tuvo nada de humanidad, sino que era simplemente un esquema capitalista de Estado. Bueno, en esa estructura, ese debate se acaba. Y lo que viene entonces es un mundo de comunidades, donde las De colaboración. de colaboración, es un mundo de relaciones horizontales, de relaciones de entendimiento, donde el poder político es ya no vertical, sino horizontal. Ese es el esquema. Ese mundo tenemos 2000 años para vivirlo. 2000 años. Pero tenemos que empezar ahora a construir eso. Nosotros, los que estamos vivos ahora, somos afortunados, porque somos la primera generación de los últimos 20.000 años que vivimos este proceso con conciencia. Porque antiguamente, también en la época de Cristo, esto se vivió, pero no todavía conciencia, más que unos pocos, los magos babilónicos, unos cuantos magos romanos, lo sabía, pero el resto de la gente no lo sabía. Entonces, eso, el grueso del mundo vivió sin conciencia el proceso. Nosotros hoy día tenemos más conciencia de esto y somos protagonistas de eso. Estamos apostando. Pero a mí me da la sensación que el grueso del mundo hoy día está viviendo esto con bastante poca conciencia, ¿o no? ¿O es muy pesimista mi visión? Está bien, pero hoy día... Hay más gente con conciencia que la... Bueno, por supuesto, tú me lo dices. Cuando hablamos con la Tati Pena del programa hace 20 años atrás, o más, 30 años atrás. Hace 30 años atrás teníamos ese programa. Era una cosa rara y no nos siguieron. No pudimos seguir con el programa. Hoy día las cosas han cambiado. Hoy día ese programa estaría desfasado porque éramos demasiado prudentes. Éramos demasiado prudentes. ¿No es cierto? Hoy día la cosa se expande de otra manera, con otra dimensión, con otra vigencia, mucho más fuerte. Entonces, el mundo está cambiando. Por primera vez en la historia por lo menos de los últimos 10.000 años, la gente ha levantado protestas contra la guerra antes que la guerra empiece, que fueron los famosos escudos humanos de Irak. Que no resultó, que la guerra se hizo igual, no importa. Pero cuando nosotros nos alzamos contra la guerra de Vietnam, nos alzamos cuando la guerra ya estaba producida. Y contra la guerra de Corea no dijimos una palabra. Entonces, estábamos vivos. Entonces, yo era chico, era un niño, 6 años, pero no importa, pero estábamos vivos. Pero nadie hablaba, no era un tema, no importaba nada. No era estaba en la suya ahí con la anteojera de caballito. Ahora estamos todos preocupados de las cosas que pasan. Y nos interesa saber las injusticias, las tragedias, los dolores. Estamos preocupados porque queremos un mundo de mayor concordia. Tú dices, el grueso del mundo, siempre, por supuesto, somos 7.500 millones. Yo te digo, si nosotros lográramos lo que nos enseñaba Claudio Naranjo una vez, que era el famoso experimento del mono 100. Buenísimo. El experimento del mono 100 consiste en que hay un momento en que se reúne una masa crítica suficiente de individuos de una especie que producen un cambio en la especie entera. Si nosotros lográramos reunir solamente el 10% de la población con un grado de conciencia frente a lo que debemos hacer, yo estoy seguro que el cambio se produciría muy rápido. Y hemos avanzado. A lo mejor no somos el 10% ni somos el 2%, a lo mejor somos el 1 o menos del 1, no importa. Pero vamos avanzando. Y cada vez hay más gente que tiene conciencia de esto. Cada vez más es posible decir, estamos tratando de transformar el mundo. Estamos tratando de cambiar el mundo. No porque vayamos a lograrlo ahora en 3 años más, ni en 2 años más. Eso no tiene importancia. Demorémonos 200 años, no importa. Pero como decía Mao, la marcha más larga empieza con el primer paso. Y nosotros estamos dando los primeros pasos. Acabamos de terminar ahora, el 21 de marzo, el primer grado de la era acuariana. Estamos recién en el segundo, son 30. Estamos recién en el segundo. Entonces estamos en lo que llamaríamos los inicios de un proceso. El mundo está cambiando. El mundo está siendo distinto. Están pasando cosas diferentes. Con errores, con fanatismo, con muchas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema central es que los que no quieren que avance ese mundo nuevo son los que tienen el poder. Político, económico, religioso, social, cultural, todo lo que quieran. Y crean fachadas
en las cuales se muestran como si fuesen fantásticos, de tolerantes, de ecológicos, de buenas personas, de que escuchan una gran pantalla. Tal como inventaron el movimiento hippie, que era una pantalla falsa de la era pisciana. Porque ellos lo que querían era promover un movimiento que dijera, los que queremos la paz, nos vamos de la sociedad. Claro. Los que queremos la paz, nos vamos a ir a vivir a otra parte. Pero dejemos a la sociedad tranquila. Eso es lo que hacían los hippies. Y los hippies se acabaron. Y hoy día le llaman hippie a todo lo que es, digamos, una mirada distinta, más abierta. Pero los hippies, el movimiento hippie se acabó. Y todos terminaron de gerentes de banco y de no sé qué, salvo los de Orcón. De presidente. El viejo, ¿no es cierto? Orcón, ella tiene 80 años y sigue siendo el mismo hippie de antes. Pero fuera de eso, ¿no es cierto?, se acabaron. ¿Por qué? Porque eran una trampa. Eran una trampa horrorosa para hacernos creer de que eso era la era acuariana. Bueno, y hoy día con la tecnología a la que tú hablabas, que no eres tan fan del internet y todo eso, más la están ocupando a favor de ellos para poner esas trampitas. Entonces está más complejo el tema en ese sentido. Pero están ocupando todos los recursos posibles y la violencia. Y la violencia es tremenda. Pero yo te digo, por ejemplo, quería referir una palabra sobre la Iglesia Católica. Hasta los años 90, 2000, comenzó los 2000, en la Iglesia Católica la tónica era esta: la nueva era es una religión sin Dios. Y los que hablan de la nueva era son profetas de una religión sin Dios, que quieren erradicar a Dios de la vida de los seres humanos. Hoy día, el líder mundial que más veces menciona en sus discursos la palabra nueva era es Francisco, el Papa Católico. Sí, verdad. Y esto implica un cambio de enfoque gigantesco, que probablemente muchos curas de la curia lo odian porque dice estas cosas, pero ahí está. Y entonces no es que él ya haya conseguido que todos los curas católicos cambien, pero hay una apertura. Yo he tenido en mi curso de tarot curas como alumnos. He tenido en mi consulta monjas consultando. Porque creen, se dan cuenta, saben, no lo pueden decir, no pueden aparecer, por cierto. Pero un cura me contaba una vez, un cura muy simpático que ahora está retirado, está jubilado ya. Pero él me contaba, me decía, mira, gracias a los cursos de tarot que tuvimos, yo mejoré la calidad de las confesiones que hago. O sea, la gente que se va a confesar con él. Era tanto así que él atendía en una iglesia del Barrio Alto y estaban 5 curas dispuestos para confesar y él tenía una cola de 30 personas y los otros estaban vacíos o tenían 1 o 2 personas porque les corrió la voz de que este cura era fantástico. Él nunca habló de tarot, nadie sabía que él estudiaba tarot. Sin Pero embargo, ya tenía él había aprendido. ese nuevo clic, sí, pues. Exactamente. Entonces lo que hacía era... Entonces eso pasa en el mundo. Yo soy un optimista. Ahora, creo que estamos en el momento más agudo, porque hoy se la están jugando con todo para ejercer la mayor cantidad de dominio y evitar el triunfo de la esperanza. Ya, pero en ese optimismo tuyo y en esa complicación del momento actual, y viendo probablemente que tu generación, que es la que en este momento tiene la sabiduría, pero que en poco tiempo más ya va a tener que pasar la posta de alguna forma a la otra generación, ¿qué le puedes decir tú a esta generación que tiene que recibir esta posta y ayudar en este proceso tan complicado de inicio de la era Acuario? ¿Cuáles son como los tips o qué vuelta le has dado tú así como, mira, en este momento que es complejo, en que hay que poner más de cada uno, lo que tenemos que hacer para sentar las bases en el fondo para esta nueva era es esto, o esto es lo que yo haría? Basado también en tus experiencias de lo que ha pasado históricamente hacia atrás. Simón, creo que nosotros estamos pasando la posta hace rato ya. Pero siguen siendo los sabios de la tribu todavía. Está bien, y vamos a hacer hasta que nos muramos. A medida que se van muriendo, ahí estamos. Algunos van a ser inmortales como Maturana, parece que está viejito, pero ahí está vigente todavía. Y así hay muchos otros. ¿Cómo le pasáis la posta de estos sabios a los centennials, a los millennials y todas estas generaciones? ¿Qué les podéis decir?
de partida yo te diría lo siguiente, perdón, Simón, pero a veces soy un poco pesado para hablar, pero mira, No, todo lo contrario, esa yo es la idea, yo que no hablemos creo que franco. los millennials ni los centennials nada de eso. Yo lo que creo es lo siguiente, que nosotros somos los sabios de la tribu porque hemos vivido más solamente, nada más. Y que tienen que respetarnos un poco para escucharnos, pero no tenemos la verdad. O sea, yo no tengo que decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo primero. Yo lo que Bueno, tengo pero que hacer es ayudar el a las personas. sabio cuando más sabio es cuando se conecta con su humildad, pues. Así que, Bueno, yo no tengo que decirle al otro lo que tiene que hacer. Lo que le tengo que decir, ayudarlo a que despierte y conduzca su propia transformación. Porque yo no lo voy a transformar. no. El verdadero mago, yo digo mago en vez de sabio, el verdadero mago es el que ayuda a que el otro se transforme. No es el que transforma al otro. Esos son los prestidigitadores que hacen cosas con las manos y convierten, ¿no es cierto?, un pañuelo en un conejo. Pero el verdadero cambio lo hace cada uno. Lo hace cada uno. Entonces, primero eso. Segundo, yo creo que nosotros estamos viviendo un recambio no de generaciones. Estamos viviendo un recambio de humanidad. Así como nosotros pasamos del Homo erectus al Homo habilis, del Homo habilis a sapiens, y del sapiens al sapiens sapiens, que fue hace 15.000 años, cuando el ser humano se dio cuenta que sabía, porque antes el ser humano sabía, pero no sabía que sabía. Pero cuando empieza a acumular, y por eso inventan la escritura y todo lo demás, porque empieza a acumular el conocimiento y empieza a mostrarlo y a decir, yo sé que sé, entonces yo le puedo enseñar a otro porque sé leer, les enseño a leer, sé la historia de Tutankamón, entonces te la voy a contar. Y eso que empieza a pasar hace 15.000 años, más o menos, un poquito menos, pero más o menos ese tiempo, hoy día terminó. Hoy día estamos con el Homo digitalis, que es otra especie, no es otra generación. Los nacidos diría yo, entre el 85 y el 95 son los primeros especímenes, que le llamaron, fíjate, el impacto de esos niños fue tan fuerte que empezaron a aparecer unos niños especiales y la gente le llamó los niños índigos. Sí. Nadie habla de los niños índigos hoy día. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la especie que viene son todos índigos. No todos los niños que nacen son índigos, porque el recambio es lento, se demorará 100 años en hacerse el recambio, o 200, pero ya es cada vez más masivo. Y cada vez hay más niños que te hablan de cosas distintas. De partida se manejan con la tecnología, se manejan con un montón de recursos, y te hacen preguntas. Mi nieta chiquitita, la más chiquitita, Lamparito, me dijo un día, yo estaba sentado en el living ahí, escribiendo, y ella estaba jugando con su monito y con sus cosas. Estábamos los dos solos en la casa. Y ella dice, no estábamos los dos solos, estaba también la polola que yo tenía en esa época. Estaba tejiendo. Entonces estábamos los tres sentados, todos en silencio, todos callados. Y ella hacía unos ruidos pequeñitos así. Y de repente dijo, oye, abuelo, ¿qué pasa, mi amor? Cuando yo me muera, ¿quién va a ir a mi funeral? Porque todos ustedes van a estar muertos. 3 años. Qué buena reflexión. 3 años. Esos son los temas de la nueva humanidad. Entonces, ¿me entiende? Hay una cosa que tiene que ver con otra cuestión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlo a ellos un poco a que no se descarrilen en términos de recordar los grandes principios acuarianos, nada más. Tenerlos como ahí, tú decías, tips. El amor, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en beneficio humano. En el fondo, una sola cosa, humanismo, humanidad. El gran avatar. Mira, cada era tiene su avatar. Que Cristo fue su avatar, que Moisés fue el avatar, que Abraham fue el avatar. Está bien. El avatar de esta era no es ninguna persona, ni tú, ni yo, ni el genio, ni Humberto Maturana, ni Jorge Milla, que se murió, ni ninguno de los grandes, nadie. El avatar de esta era es la humanidad entera. Todos y cada uno de los seres humanos somos responsables de lo que hay que hacer. Y cada uno debe responder
por el mundo que les ha encargado. Y eso es lo que nosotros tenemos simplemente que tratar de hacer y mostrar. Tú me ibas a decir algo. Yo tengo un amigo que lo está viendo en este momento y me acordé de lo que te dijo tu nieta. La niña que tiene hoy día 9 años, su hija, la menor, y ella desde los 3 años que es vidente. ¿Qué pasa con estos niños? Bueno, pero si estos son la nueva humanidad. Entonces, él se iba donde el papá, él me está escuchando ahora, él se iba donde el papá, y papá, ¿por qué fuiste a tal lado? Papá, ¿por qué hiciste esto? Papá, y él no sabía cómo, y me llamaba. Oye, bueno, me dijo esto mi hija, ¿qué hago? ¿Cómo sabe? ¿Quién le contó? Si no sale de la casa. De hecho, ella va en un colegio que no puede estar en un colegio porque no es compatible con su niña, porque ella ve... Pero se lo cuentan, pero es que los otros niños van a ser iguales. Lo que pasa es que en Suiza todavía la cosa es muy autoritaria. Entonces, los niños no pueden, tienen todo el esquema de pensamiento más rígido. Entonces, los niños no pueden salirse, pero yo te aseguro que de los compañeros de curso de ella debe haber 3 o 4 que son iguales que ella, que no hacen lo mismo, pero que hacen cosas parecidas. Yo te digo, el tema de los amigos imaginarios, como le llamaban antes, y todo el mundo dice que son los ángeles, sí existen, y ven los muertos, y dicen, y ven cosas, y se relacionan, todo eso existe, y los ven, y ellos pueden hacer, y tienen pensamiento propio, tienen pensamiento, que antes a los niños les estaba prohibido tener pensamiento propio, teníamos que aprender lo que nosotros nos enseñaban. Entonces cuando yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me prestas esos libros que están ahí? Porque son para grandes. Entonces yo me apropié de un libro, que ahí lo tengo en la biblioteca todavía, desde los 9 años, que se llama ¿Cómo conocer a los demás por su mano? Joseph Ranald. Y aprendí a leer las manos a los 9 años. Pero no nos dejaban. Hoy día, a pesar de que mi mamá fue la fundadora del grupo Gurdjieff en Chile, era del mundo esotérico, inició a Naranjo en estas cosas. A pesar de todo eso. Pero te digo, igual era de esa sociedad, la sociedad que decía, no. Era el no. Nosotros empezamos a abrir esto, pero la generación actual, el mundo actual, lo que están haciendo desde el 84, 85, 90, 92, es otro mundo. Todos. Y van a empezar a cambiar poco a poco. Y esa es la generación o la realidad, la humanidad que se va a hacer cargo de todo esto. Y ellos son los avatares del mundo. Ellos son los que van a guiar al mundo. Nosotros tenemos que solamente crear las condiciones. Por eso a mí me interesa la política. Aunque no estoy metido hoy día en la política, pero me interesó. Pero claro, yo le hablaba de estas cosas a los otros políticos, me miraban como si yo estuviera loco. Que no digo que no lo esté. Pero metiéndonos en ese tema, ponte tú, con este gran cambio que está viviendo el mundo, ¿cómo se va a lograr adaptar la política o tiene que, igual como una nueva humanidad, tiene que morir esta política y nacer una nueva? Tiene que haber una transformación. Es que las cosas no son así porque las transformaciones humanas son de a poco. O sea, yo te voy a invitar, cuando termine la pandemia, te voy a invitar a que venga a ver mis álbumes de fotos. Yo tenía pelo en la cabeza acá arriba y mi barba era negra. ¿No es cierto? Porque eso es. El cambio se va produciendo a poco, no es de un día para otro. Todo se va produciendo a poco. Entonces, en la política... Pero la política hoy día todavía sigue siendo cerrada, sí, todavía sigue siendo un círculo más cerrado que está manejado por estos poderosos. Está hablando de Chile, ¿no es cierto? No, en general. No, es que yo me quiero hablarte de Chile porque pasa en todas partes del mundo. Mira. ¿Ya? ¿Qué pasó en Chile? En Chile, que ustedes los jóvenes lo saben de referencia nomás, hubo una dictadura. Que no fue una dictadura accidental contra Allende. Eso no es verdad. Fue una dictadura diseñada por un equipo del año 63, cuando ellos se dieron cuenta de todo lo que venía para Chile. Y ellos no querían el cambio que traía Eduardo Frei, y mucho menos lo que podría traer Allende. Y entonces comenzaron a planear cómo prepararse. Lo primero que hicieron fue mandar a su gente a Chicago.
Con algunos se equivocaron, porque Fred Davis fue a Chicago, pero volvió convertido en un anti-Chicago Boys, ¿no es cierto? Pero con otros se quedaron ahí, Sergio de Castro, qué sé yo. El padre de todo esto es un hombre que a la derecha no le ha hecho ningún reconocimiento, que es Julio Chaná. Era el hombre más claro que tenía la derecha en Chile, pero que nunca fue un político destacado. Era un hombre claro y que él organizó toda esta cosa. Bueno, este hombre planeó todo esto y dijo, hay un momento en que aquí hay que terminar con el intento democrático, porque es un intento democrático para un camino distinto. Y planearon todo esto. Y Allende, bueno, con algunos partidos que le dieron manía a la dictadura, entonces a los golpistas, y cometieron errores que permitieron que se justificara más fácilmente la cosa, y vino toda la cuestión que nosotros conocemos. Ahí se creó un sistema, y la política cambió en Chile. Antes en Chile los políticos eran abiertos, los políticos estaban en la calle, los políticos los conocía la gente. Nadie le pedía al diputado o al senador que fuera un gestor ante los alcaldes ni ante el gobierno. Los diputados y los senadores eran legisladores nomás. Y eso lo tenían que hacer. Tenían que conducir y proponer ideas. Eran dirigentes, dirigían, orientaban. Hoy día, ¿qué son los políticos? Son de esta cúpula humanista pinochetista creada por estas mentes perversas que en un momento determinado dijeron, ¿cómo evitamos que las mayorías se expresen? Y lo dicen en las propias actas constitucionales. Con este sistema que estamos creando, aunque seamos minoría, vamos a tener la sartén por el mango. Lo usa otras palabras, porque era más fino que yo, Jaime Guzmán. Pero eso es. Ese es el trasfondo de esta cosa. Y en ese trasfondo de esta cosa, construyeron un sistema de política cerrada. Entonces la política, ¿qué pasó? Se metió en una cúpula y inventaron el concepto de clase política, donde ellos creen que son una clase especial de seres humanos. Entonces por eso tienen derecho a quedarse 28 años como diputados, como alcaldes, como senadores. Tienen derecho a todo, ellos son los dueños del mundo. Porque ellos pueden hacer cualquier cosa porque viven sin oxígeno. Cuando el cerebro pierde oxígeno, se daña. Ellos tienen su espiritualidad y su visión dañada. No todos, por supuesto que no todos, uno ve gente más lúcida. Una mujer por acá, un hombre por allá, qué sé yo, se ve gente más lúcida. Un 3%. No tiene que ver con las generaciones, ni con la izquierda ni la derecha. Un 3% nomás son lúcidos, el resto no sirve. No sé, pero son personas. Yo no diría no sirven. Podríamos decir no están bien en esto. Pero son personas que sirven para otra cosa. Yo me voy a meter un poco porque en la política, cuando tú llevas más de 28 años en política, ¿cierto? Con estos tremendos cargos, tú te endiosas y son verdaderos dioses, ciertos senadores, diputados, legisladores que están en estos momentos y no pueden ser dioses, porque hoy día es un dios, o sea, ellos son intocables, o sea, a mí me van a sacar un parte, no, pues no me podéis sacar un parte porque yo soy un dios, pego una llamada por teléfono y te echo al otro día. Esos son dioses. Hoy día la sociedad no... Está bien. Pero eso ha pasado siempre en la historia de la humanidad y que algunos se creen dioses. El punto está en que yo creo que el mal de aquí es que ellos se han desapegado de la realidad. El pueblo ya no existe. Hoy día los políticos no hablan del pueblo, hablan de la gente. ¿Te has fijado? No hablan del pueblo, hablan de la gente. O sea, people lo traducen como gente, no como pueblo. No quieren, le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo a la organización, le tienen miedo a los sindicatos, le tienen miedo a todo eso porque ellos están fuera de la realidad. Entonces, este recambio es algo que se va a ir produciendo. Ellos mismos han tenido que ceder frente a esta cosa de la no reelección. Y han tenido que ceder porque se dan cuenta de que si no entra oxígeno, la cosa va a ir de mal en peor. Y vamos a terminar en otra dictadura. Entonces, hay que oxigenar. Entonces, el cambio se está empezando a producir porque hay fisuras. Porque aunque sea el 3%, ya es mucho. Porque el 3% basta para decir, esto es como cuando tú, mira, haz la prueba, llena tu tina, pero al tapón de la tina, después que te llena, en un tapón adicional le hace un recorte y lo vuelve a poner, saca el otro y pone ese. El recorte va a dejar salir unas gotitas de agua, pero la tina se va a vaciar. Más tarde o más temprano se va a vaciar. Y ese 3% que tú dices que puede ser el 1 o el 4,
el recorte del tapón. Y el cambio ya empezó. Y eso se está produciendo. Entonces, pero en la época en que se política. gestó, en la época en que se gestó todo este movimiento que dices tú para impedir el cambio que venía, también estaba ocurriendo un cambio. ¿Cómo vamos a hacer ahora para que este cambio que viene no hagan lo mismo de nuevo, esta cúpula de poderosos, y lo frenen en el fondo? Porque ya es imposible frenarlo en el fondo, ya es mucho más grande que ellos, es un cambio diferente. De partida hablándolo, porque en esa época no se hablaba de este peligro, y ahora lo sabemos. O sea, cuando Dardo Frey plantea la revolución en libertad, y la derecha lo apoya y le quiere condicionar el apoyo, le contesta: ni por 1 millón de votos cambiaré una coma de mi programa. Listo, cerrado el tema. Entonces, con eso, él no se daba cuenta del peligro que corría. Allende lo pispó. Allende se dio cuenta cuando al año de gobierno vio que la cosa se le empezaba a poner difícil. Ahí se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, trató, pero después dijo: esto no tiene vuelta. Él sabía que no tenía vuelta. Él sabía que no tenía vuelta. Allende iba a llamar a elecciones anticipadas. No, iba a llamar a un plebiscito. Lo que pasa es que había un debate. En esa época se podía llamar a plebiscito cuando había una discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso en relación con una reforma constitucional. Y se había aprobado una reforma constitucional promovida por Hernán Fuentealba y Juan Hamilton, que establecía constitucionalmente las áreas de la economía. O sea, decía: la economía chilena tiene 3 áreas: un área estatal, un área privada y un área mixta. Al establecerlo constitucionalmente, se protegía a empresas privadas, pero también se le daba espacio a la empresa estatal. Esto para evitar lo que hacía el gobierno de Allende, que era que no expropiaba a las empresas, sino que las intervenía, usando un decreto del año 32 del comisariato. La intervenía y se quedaba con la empresa, pero no cambiaba la propiedad de la empresa. Simplemente la llevaba a un estado en el cual toda esa plata la manejaba el Estado. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, cuando se aprueba esta ley, Allende se niega a promulgarla. Y se creó un conflicto. Entonces, lo que Allende, porque él tenía la presión del Partido Socialista, que no quería que se promulgara la ley. Entonces estaba la ley ahí por promulgarse y no la promulgaba. Y se le vencía, y pasaba el tiempo y no la promulgaba. Entonces la solución que inventaron Carlos Briones, básicamente, que era un tipo muy, muy ingenioso, que era ministro de Interior, le dice: hagamos un plebiscito para zanjar esto, porque la Constitución lo permite. Pero entendamos que si el plebiscito le da la razón a la oposición, lo que hay que hacer entonces es cambiar el gobierno. Y ahí renunciamos a esa elección. Pero si ganamos nosotros, ganamos. O sea, ese fue el argumento. Y eso es lo que tenía preparado Allende, que lo tenía listo. Ahora, el día 9 de septiembre, los diputados demócratas cristianos, no todos, pero la gran mayoría, ya habían firmado una carta en la que ellos decían, invitaban al presidente de la República y a todos los congresistas, diputados y senadores, a renunciar a su cargo para provocar las nuevas elecciones. Y los diputados cristianos firmaron su renuncia, muchos de ellos, Ormazábal, Bernardo Leighton, Fernando Sangüesa, la Vilna, Saavedra, no me acuerdo quién es más, pero muchos de ellos, ¿no? Que eran hartos. Entonces, eso estaba listo. Y por eso se hizo el golpe. Mira, una anécdota curiosa, esta que la historia nos revela. La cadena nacional de emisoras para anunciar el plebiscito estaba prevista para las 7 de la tarde del día 10 de septiembre. Y nadie sabe quién de la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, se llama OIR, nadie sabe quién de la OIR suspendió el plebiscito y le dijo al presidente que no se podía hacer ese día, que la cadena había que hacerla al día siguiente. Y se convocó entonces a las radios, le llegó el comunicado suspendiendo la cadena para ese día y diciéndoles que al día siguiente, a las 12 del día, se transmitía. ¿Está?
Buena historia. A mí me No, encanta pero eso está documentado. El Chino Ravest, que estaba en la radio Magallanes, guardó todos esos documentos. Se acaba de morir el Chino hace un año atrás, pero debe estar toda esta documentación en su archivo en México. Y tú decís que esta vez es diferente. ¿Cómo lo actuó la masonería en la época? Que la masonería no intervino en la cosa política. Porque piensa tú que en la masonería no hubo movimiento político. Los masones actuaron. Allende era masón. Sí. Pinochet es masón, era masón. Muchos son masones de muchas tendencias. Entonces la masonería está muy conflictuada por eso. En ese momento todo se cortaba políticamente. Y la masonería estaba muy de capa caída en ese momento en términos de poder social. Porque no podían actuar. Sí, un poco lo mismo que le pasó a la Iglesia Católica. O sea, la declaración que sacó la Iglesia Católica el día 12 de septiembre, para mi gusto, aguachenta. Algunos la consideran formidable. Está bien, tenemos distintas opiniones. Pero esa declaración, formidable o aguachenta, le costó sangre a los obispos sacarla. Había una mayoría de obispos que querían algo más aguachento todavía. Costó mucho. Fueron horas, imagínense ustedes, entre el 11 y el 12 de septiembre fue esa conversación. El 12 fue toque de queda con día completo. Y lograron sacar la declaración. Una cosa súper fuerte para ellos, en la experiencia. Porque eran instituciones que estaban fuera del esquema, que no podían aportar nada en la discusión. El cardenal Silva Enrique reunió a Allende con Elwin 3 veces. Y no llegó a nada, porque en el fondo todos querían a Silva Enrique, a Allende y Elwin lo querían, pero en el fondo no lo respetaban. No entendían lo que él estaba proponiendo, no lo respetaban. Yo leí un poco las políticas sociales de Allende que hizo, y a mí me encantaba la forma de Allende lo que iba a proponer, pero el Congreso se opuso a todo. Yo lo leí, me encantó muchas cosas. Yo conozco a Pedro Aguirre Estalín, que fue el ministro de Minería, un amigo mío, Pedrito, y yo leí las políticas sociales. Gracias a él hoy día estamos cobrando parte del cobre que nunca se iba a hacer la reforma. Hicieron varias reformas muy buenas. No, esa reforma fue unánime. Por eso. Pero ¿cómo dice que el Congreso rechazó? No, fue unánime. La pudieron hoy día. Mira, Allende tuvo pocos rechazos porque Allende en general mandó pocos proyectos de ley. Allende gobernó mucho por la vía administrativa. Y esa es la verdad. Si tú revisas, no hay tantos proyectos de ley. Y las políticas sociales de Allende estaban todas marcadas en las leyes que se habían aprobado en la época de Frei. Lo que pasa es que las aplicaron de otra manera. Y ahí es donde entramos a la discusión. O sea, tú puedes decir, hay que expropiar tal industria porque es crítica para la sociedad. Bueno, expropiala. Pero no se expropiaban, se intervenía. Entonces, si tú le expropias... Si yo lo llevo hoy día al Banco del Estado, que era del Estado, hoy día no es del Estado. No, el banco es del Estado, hoy día es del Estado, pero se maneja como banco particular. Lo que pasa es que hoy día las políticas sociales del Banco del Estado no es del Estado, porque cambiaron el RUT del Banco del Estado, cambiaron las políticas sociales del Banco del Estado, y hoy día el Banco del Estado está intervenido y no es del Estado. Y no, si te maneja... el Banco del Estado ya no se llama Banco del Estado en primer lugar, se llama Banco Estado. Pero espérate un poco, es del Estado, propiedad del Estado, si eso sigue siendo, eso no ha cambiado. No está intervenido tampoco, sino que el gobierno que de turno administra el banco con su política. Y resulta que nosotros tenemos, perdón lo que voy a decir, desde el año 94, 95, el Banco del Estado, que se convirtió en Banco Estado, se ha ido aplicando como un banco de carácter comercial. Por eso, pero no es que haya cambiado de dueño, sigue siendo del Estado. Es como Codelco, sigue siendo del Estado, pero se maneja un criterio privado. Sí, pero al manejar de un criterio privado hoy día, netamente privado, un ejemplo, hoy día es necesario que las pymes tengan un apoyo, por eso cambiaron a Chisel hoy día, me imagino, que tiene una visión más distinta,
pero hoy día al Banco del Estado tú le vayas a pedir algo y se maneja igual que el Banco Chile, el BCI, el Scotiabank, el Citibank, se manejan de la misma forma, por lo tanto hoy Se día... maneja igual, porque se acabaron, entre otras cosas, las carreras funcionarias, se acabó la filosofía del banco, la manera que tenía el banco de pensar. Mira, mi padre fue uno de los fundadores del Banco del Estado, cuando era ministro de Ibáñez, el año 53. Cuando se crea el Banco del Estado, que era el sucesor de la Caja Nacional de Ahorro, Exacto. que existía de mucho antes, cuando se crea el Banco del Estado, se crea como un banco regulador que va a intervenir en la economía de una manera distinta. Y eso se logra aplicar y se aplicó, yo te diría, hasta un buen tiempo incluso avanzado la dictadura. Pero la cosa cambia cuando logran aplicarse a fondo las políticas de los Chicago, la cosa cambia hacia otro mundo, hacia el mundo de la competencia privada. Chile entero se puso, se sometió al capitalismo, porque ese es el esquema que impuso la dictadura. Tuvimos que someternos, teníamos que vivir de acuerdo con esas normas. Desaparecieron una institución maravillosa que existió, que se creó en la época de Eduardo Frei, como son las asociaciones de ripresta. Vamos a ir a un corte comercial porque les queda un ratito una canción que viene que es muy buena que quiero que la escuche. En castellano. En castellano, plenamente en castellano. Para que la escuchen. Ahí estamos, un corte cortito, porque los van a tirar la oreja. Así que un Perdón cortito. Que me largué, perdón. No, Es que está muy buena la conversación. Me encanta.
de Arrayán FM y continuamos con el segundo bloque de nuestro programa. Ya están nuestros muchachos en línea para que continúen con esta interesante conversación del día de hoy. Chiquillos, hola chiquillos, ¿estamos de vuelta ya o no? ¿Vuelta ya? Oye, ¿Jaime? volvamos al presente, al aquí y a la hora. ¿Está Jaime ahí Oye, o no? tú me preguntaste una cosa, así que no te la puedo contestar, Simón. Me dijiste que respecto de cómo vamos a enfrentar a los que siguen oponiéndose al gran cambio. Ahora, antes que me la conteste, déjame interrumpirte. Claro, eso mismo y en el fondo esto, esto da la sensación que aunque nosotros estemos a la altura o no, es un cambio mucho más grande que nosotros, ¿no? Que va a ocurrir de todas formas y el que se quiera subir bien y el que no se quiera subir, bueno, seguirá para otro lado. Lo que pasa es que el cambio puede ocurrir, pero puede pasar como pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano nace para detener el cambio, porque existía la República Romana. Cuando los magos se dan cuenta de lo que viene, arman el imperio, el 27 a.C. Ahí se arma el imperio. Y arman el imperio, derrocan la república y se empiezan a instalar. Y administran el imperio con otra mano, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, los que traían el mensaje distinto no pudieron hacer todo lo que tenían que hacer. Y finalmente se demoraron 400 años en lograr derrotar, entre comillas, con un pacto tremendo, porque las iglesias cristianas, que eran los mensajeros del cambio en Europa, tuvieron que pactar con Roma. Y finalmente se convierte en la religión oficial del imperio. Y parte de esto tuvieron que meterse en el poder. Y entonces ahí empieza a corromperse el mensaje. Demoran 400 años. 400 años en el cambio de era. Nosotros tenemos que demorarnos menos. No queremos que, o sea, el cambio finalmente, claro, se va a producir, pero no queremos que se produzca así. Queremos ser los protagonistas de esto. Queremos que la humanidad, ahora o en 200 años más, no me importa mucho, 200 años está bien, es razonable. Ahora o 200 años más, hagamos el cambio a la humanidad. No que se nos caiga encima. Porque si no nos va a costar también vivir la experiencia hermosa del amor. Nos va a costar mucho. Entonces, claro que hoy día hay gente que intenta que esto no avance, pero esa gente está en retroceso. Ahora hacen cosas. Nosotros hablamos de política. Yo escribí un libro que se llama La Rueda de la Historia. ¿Ya? Yo hago un análisis de la historia de Chile desde la perspectiva política, hasta el golpe de Estado. Menciono algunas cosas de la dictadura, pero muy poco. Básicamente hasta el golpe de Estado. Ninguna librería lo recibió. Finalmente se vendieron lo que le pudieron vender. Y mágicamente, cuando yo fui a la editorial a pedir que me dieran los ejemplares que había sobrado, quedaban 30. Le dije, ¿dónde están los demás? No sabemos. ¿Y dónde están las cuentas de las ventas? Ah, ya te las vamos a mandar. No me las mandaron nunca. Nunca. El libro desapareció. Porque yo decía cosas ahí que hay gente que no quiere. Daba los nombres, por ejemplo, de los gestores finales del golpe de Estado. ¿Y tú todavía tienes una copia del libro? Sí, tengo ejemplares, me quedan algunos. Me Los tengo ahí, quiero uno para leerlo. Me gustaría tener uno para leerlo. Venga a buscarlo. Yo tengo una versión, es que no te la puedo, no puedo ir al correo. Yo tengo una versión en disco, porque la grabé, en esa época, lo grabé en discos. ¿Ya? Pero grabé la versión completa, que era de 900 páginas. Finalmente, el editor me dijo, reduzcamos a 500. De las 400 que saqué, la mayoría eran documentos, ¿no? Para respaldar lo que yo decía. Así que cuando venga alguien de Puerto Vara a Santiago, le dice que pase por acá, yo se lo entrego el disco. Encantado. Te voy a mandar una persona para buscarlo. ¿Ya? Eso, mándala, ya. Oye, entonces, lo que digo yo es esto, la presión es muy fuerte, pero hoy día nosotros sabemos que la presión existe. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente crear comunidad. Lo que ustedes están haciendo, están abriendo un espacio. Y de aquí ustedes se van a otras cosas y hacen otras cosas y yo hago otras cosas y estamos creando conciencia.
Exacto. Porque estamos rompiendo esquemas, rompiendo puertas rígidas para construir nuevas puertas por las que podamos transitar de otra manera. Estamos abriendo, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo, creo yo. Lo estamos haciendo y podemos ayudar a las nuevas generaciones a que tomen conciencia, nada más, ayudarlos. Ellos verán, es una decisión de ellos, que a veces exageran, que fanatizan, que creen que toda la respuesta está en ser vegetariano, o que toda la respuesta está en ser no sé qué. No, toda la respuesta no está ahí, la respuesta está en la pluralidad. Yo acabo de mandar una carta al Mercurio que me sorprendió que me la publicara, donde yo digo esto, mira, bajemos el tono del conflicto. El país no se puede dividir entre comunistas y fascistas, porque eso es lo que pasa. Una mujer el otro día en un Twitter, yo no tengo Twitter, no veo Twitter, pero me lo mandó una amiga, que es especialista en Twitter. Me dice, ¿qué opinas de lo que dijo esta niña? Porque es una niña que fue amiga mía. ¿Qué dice la niña? Dice, es que los que no apoyan a Manen es porque son todos comunistas. Chuta, no sé, somos todos comunistas. Entonces, es dividir el mundo en estereotipos. Y eso no es así. Y nosotros, la gracia de la era acuariana y del diálogo, no es escuchar a mis amigos, es escuchar a los que piensan distinto, es conversar con los que piensan distinto, y es creer efectivamente en los mecanismos de la democracia. Cuando se inventan el voto voluntario es una atrocidad, porque significa de alguna manera desincentivar el voto. Es que en Estados Unidos, pero si eso es lo que hacen en Estados Unidos, desincentivar el voto porque así maneja el Pentágono las cosas. Hay que dividir para gobernar. Por supuesto, y además desincentivar para que no se metan en las cosas. Entonces, esa situación, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Entonces, bueno, hay que abrir puertas, hay que abrir conciencia. Entonces resulta que el actual gobierno nombra de ministra de no sé qué a no sé quién, y después ministro de no sé cuánto a otro. Y la gente reclama, es que este es un derechista de mierda. ¿Y qué quiere? ¿Que nombre izquierdista? Pues es un gobierno de derecha, lo votó el pueblo, es que votó muy poca gente. Bueno, pero ustedes, que eran mayoría, señores de izquierda y de democracia cristiana y de no sé qué más y de la derecha, votaron una ley para que votara menos gente. Ustedes lo hicieron. Desde que el único diputado que se opuso fue Jorge Burgos, que no es precisamente el paladín de la izquierda, pero fue el único diputado que se opuso. Bueno, pero a lo que aspira esta nueva era es que si hay un gobierno de derecha, trabajen con gente de todos lados de la política, porque estamos en la era de la cooperación y la colaboración, ¿o no? No. Para allá vamos. Es decir, trabajar sí, pero no nombrar a los ministros, porque el gobierno tiene que ser de ellos. Ahora lo que espera es que la derecha no sea una derecha cavernaria y que la izquierda no sea una izquierda desconformada cerebralmente. Pero o sea, mira, yo esperaría esta nueva era que no haya ni derecha ni izquierda, que en el fondo haya un partido plurinacional donde exactamente. Yo lo que digo es buenos administradores. Tenemos que crear, no solo buenos administradores, también buenos dirigentes que dirijan al pueblo en la ruta. Yo digo esto. Nosotros tenemos derecha, izquierda. Voy a mostrar. Derecha, no se ve nada. No se ve nada. No se ve otro lado, ahí. Bueno, derecha, izquierda, acá abajo. Sí. Y yo digo, ¿y por qué no descomponemos esta derecha y esta izquierda y vamos al tercer vértice y creamos un triángulo que es la base de la perfección en el mundo? Eso es el triángulo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no decimos, mire, busquemos otra solución que no sea ni izquierda ni derecha, sino que sea humana, preocuparnos del mundo humano? Y eso se hace consultando a las personas, y las personas no con encuestas, sino con participación. No preguntando, sigue haciendo una encuesta a 2.000 personas para ver si les gusta Piñero, les gusta Lavino, les gusta la Jimena Rincón. No, sino que hacerlo haciendo participación real, bajando el poder de la estructura a las personas comunes y corrientes. ¿Estás contento? Algo se perdió. ¿Estás contento? Ahí sí.
No te oigo. Estoy. No Espera, te oigo a ver, nada. ahí sí. Ahora Ahí sí. sí, Max. Algo Sí. me pasó. Hijo, justo. ¿Qué es esa música? Ah, esa música es de tu teléfono, pues, Max. Tu teléfono te saca, ya. Entonces, en resumen, Jaime, al final igual respondiste un poco la pregunta de qué es lo que le diría a las generaciones nuevas, dijiste harto, y es, a ver si te entendí bien, el resumen es, Te digo que no. estamos en una nueva era donde los antiguos paradigmas se están cayendo y a donde tenemos que mirar ahora es a la colaboración y a la cooperación y trabajar desde el amor y empezar a vernos como seres horizontales y no que no existan más estas divisiones ni este El poder ponernos vertical. uno sobre otro. Y esto que Ahora, nos está mostrando el coronavirus es exactamente eso, estamos todos en la misma, estamos todos horizontales, un exactamente. poco la visión de la muerte. La muerte es el hecho más democrático que existe en la vida, pues nos hace a todos iguales. Y esto es un poco lo que nos está demostrando esta crisis del coronavirus también, ¿no? Es, Claro, mira, estamos claro. todos encerrados, estamos todos afectados, y es el momento de mirar hacia nuestro interior y mirar hacia los que están al lado y entendernos Exactamente desde... al lado. ¿Cómo me hago cargo del mundo? Pero si el planeta son los que se relacionan conmigo. Si cada ser humano se relacionara consigo, con su entorno y contribuyera a su entorno, estamos al otro lado. Es una cosa. Y la otra, fíjate, yo te voy a decir algo, porque esto vale para los católicos. Y porque en este país mucha gente tiene formación católica. Pero hay algo que no saben los católicos. Que en el Evangelio Jesús da 3 mandatos de amor. El primero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por su amigo. Pero el tercero, que es el más importante, es cuando Jesús dice, se les ha dicho, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Y yo les digo, odien a nadie, amen a sus enemigos, porque amar al amigo, ¿qué mérito tiene? Amen al enemigo, al que les quiere dañar, ámenlo. Y al amarlo a él, vamos a cambiar el mundo. Y te Yo amas a digo, ti no el mismo, pues. Sí, 3%, digo, si el 1% de los católicos del mundo creyera eso, juntaríamos la energía necesaria para cambiar el mundo. Y no Bueno, la chicos, saben que el programa dura hasta la 1, estamos pasados 12 minutos, queda para mucho más, Jaime, oye, así que tengo un minuto más. el Tengo un programa, minuto más para decirle algo a Jaime, ¿no? dale, dale, Sí, sí, dale. sí, dale. Jaime puso una expresión extraña cuando yo dije que la muerte es democrática y nos hace iguales a todos. Quiero saber qué es lo que pensó en ese momento. Si no le parece tan democrática. No, el hecho de morir puede ser democrático. Eso es, El pues. Sí, hecho de eso morir, mismo. pero El no la hecho de muerte, morir. porque no todos mueren igual. No, para nada, Claro, no. claro. Ah, ya, Ahí es donde perfecto. está el tema. Ahí es donde Esa está el tema. aclaración quería. Ya, Ya, nada más. Jaime, Perdón que me buenísimo. alarmé, chiquillo, pero es que mire, son tan pocas las posibilidades de hablar en este tiempo de pandemia que bueno, uno, ya. Y lo que le decimos a la mayoría de los invitados, siempre hay espacio para otro programa y para más conversaciones. Así que encantado Cuando de quiera, tenerte de nuevo. cuando Jaime, quiera. cuando ya, dos cosas. Primero va la miel de nuevo esta semana a Santiago, mando yo miel de ulmo con avellano, que está rico Maravillosa. ya. Es como comer una mantequilla de ulmo. Y segundo, Jaime, te voy a llamar para ver cómo puedo ir a mandar a una persona a buscar el CD para que me Claro, mande una copia para leer el de libro. todas maneras, ¿Ya? de todas maneras. Y, Ya. y Jaime cuenta con nuestra radio, cuenta con nuestra emisora para cuando usted quiera ver un programa, podemos seguir hablando de este tema. Invitado, esto es lo que hacemos en nuestro espacio. Los pasamos, no hay una pauta correctiva, tenemos derecho a expresar lo que nosotros sintamos, no hay un corte, no te vamos a omitir, nada. Nosotros queremos, y lo que dice la radio, con Igual conciencia la humana. parte que hablamos de Allende y Pinochet no la vamos a poner en el programa, eso está editado, No, pero el resto está todo bien. ya metimos. Ya, Jaime, gusto. Chao, muchachos. Muchas Nos gracias. vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao.
Avancemos juntos. Hacia una nueva minería. Hace más de 100 años, en la montaña de la región metropolitana, vive Los Bronces. Sabemos que tenemos un rol relevante que cumplir con las comunidades vecinas, sus jóvenes y emprendedores. Es por eso que hemos desarrollado los programas Soy Técnico y Emerge, que han tenido un real impacto en la formación de jóvenes y emprendedores locales en Lo Barnechea, Colina y Tiltil. Escuchemos, dialoguemos, colaboremos. Los Bronces de Anglo American. Avancemos juntos. Hacia una nueva minería.